¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Víctor Hugo Escobar y esta es la segunda emisión de Trasfondo, Periodismo sin Fronteras. Hoy le queremos invitar a que se quede con nosotros en este espacio informativo que hacemos todos los viernes a partir de la semana anterior y en lo consecuente. ¿Qué platicaremos hoy en este día? Bueno, primeramente hablaremos de las efemérides. ¿Qué ocurrirá del 25 al 31 de marzo? También le vamos a platicar de la contribución del gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano Pérez Grobas en este gran telescopio que se convierte el Event Horizon, la oportunidad que tenemos nosotros en esta época de ver imágenes, videos ya de los agujeros negros que se encuentran en el universo. Le vamos a platicar de ello. También hoy le vamos a hablar respecto de la pandemia. Fíjese usted que en el estado de Puebla, en estos 2 años y medio prácticamente que se tienen de la pandemia, que aún no se puede decir que se ha salido por completo, en el estado de Puebla hay un número importante de personas en edad escolar, de jóvenes, el 10%, uno de cada 10 jóvenes en edad escolar en el nivel medio superior han abandonado por distintas causas, principalmente el factor económico, sus estudios en las distintas escuelas públicas y privadas de la entidad. También le vamos a platicar a usted que la pandemia de COVID detonó el consumo de drogas y otras sustancias entre los poblanos. La violencia imparable en Puebla, tan solo en el mes de marzo, lo que llevamos, ha habido 55 homicidios. Lo platicamos en la primera emisión, que la estrategia de seguridad estaba siendo inoperante, que la estrategia de seguridad no estaba beneficiando a los poblanos. Vamos a hablar de eso y las estadísticas, los números, como lo hacemos aquí en Trasfondo. Y luego de 2 años de no realizar la feria del libro en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la rectora, la doctora Lilia Cedillo, dio a conocer que se regresa nuevamente con muy interesantes escritores invitados que se darán cita a esta 35ª Feria del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Elena Poniatowska, Juan Villoro, Anabel Hernández, cineastas. Va a haber música muy interesante, lo que se realizará del 1 al 10 de abril aquí en la ciudad de Puebla, en la Feria del Libro de la UAP. La propaganda por encima de la efectividad. Luego de la multicitada inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles en días pasados, las redes sociales, los informativos, la población en su mayoría tuvieron tema de conversación respecto de este aeropuerto, que dicho sea de paso, es un aeropuerto no nuevo, en función de que era una base militar que fue ampliada con una ingeniería de reconocerse. Sin embargo, esto no concluye o esto no mejora la conectividad de la ciudad más grande de México y una de las 100 urbes más grandes del mundo, y esto por la distancia que existe. También platicaremos en este tema respecto de la propaganda. Usted seguramente vio a esta señora que estuvo vendiendo tlayudas, que es un platillo típico tradicional del estado de Oaxaca, y que llenó de comentarios distintos espacios, redes sociales. Por un lado, personas que censuraban la venta de productos ambulantes dentro de un espacio que tiene otras características, y también por el otro lado la defensa propia del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, nombrándolos clasistas por censurar la venta de tlayudas. Y creo que en este dilema y esta polarización donde los opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el propio Andrés Manuel y su equipo de asesores se contrapuntean, y lo que propician es radicalizar, dividir a este país tan grande y tan hermoso. La propaganda por encima de la efectividad. Hoy le vamos a hablar de ello. Y al final, mañana 26 de marzo es el día, es la hora del planeta, como cada último sábado del tercer mes del año. Ahora
con una encomienda fundamental en esta actividad que se realiza en todo el mundo. Hacer conciencia de que los recursos naturales se consumen, hacer conciencia también que la contaminación daña el medio ambiente, propicia el cambio climático. Vamos a hablar de ello en una muy interesante cápsula que les hemos preparado. Así que quédese con nosotros aquí en Trasfondo Periodismo Sin Fronteras. En Trasfondo, estas son las efemérides del 25 al 31 de marzo en el mundo. 25 de marzo. En 1825 se instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrándose plenamente los tres poderes de la Unión en México. En 1918 nace en Guanajuato, Emma Godoy, poetista y escritora. 26 de marzo. En 1827 fallece Ludwig van Beethoven, compositor alemán. En 1971, Día de la Independencia de Bangladesh. 27 de marzo. En 1847, el puerto de Veracruz es tomado por las fuerzas invasoras norteamericanas al mando del general Winfield Scott. En 1886 nace Mies van der Rohe, considerado como uno de los maestros más importantes de la arquitectura moderna. 28 de marzo. En 1944, en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, se funda la Hemeroteca Nacional de México, que en 1979 pasa a la Ciudad Universitaria. 29 de marzo. En 1933, el Congreso de la Unión aprueba una enmienda a la Constitución para prohibir la reelección del presidente de la República y de los gobernadores de los estados. 30 de marzo. En 1823, Agustín de Iturbide, emperador de México, sale del país rumbo al destierro. En 1853 nace Vincent van Gogh, pintor holandés. 31 de marzo. En 1596 nace René Descartes, matemático francés. El pasado 17 de marzo comenzó la campaña de observación del EHT, por sus siglas en inglés, Event Horizon Telescope, y que tiene que ver con que 11 telescopios ubicados en distintos continentes se conviertan en un gran ojo para observar los agujeros negros. En México tenemos al gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano Pérez Grobas, que será uno de los encargados de participar en este muy importante hecho astronómico. Event Horizon o Telescopio del Horizonte, también conocido por sus siglas en inglés EHT, es un proyecto para crear un conjunto de telescopios combinando datos procedentes de estaciones de interferometría de muy larga base. El conjunto de telescopios milimétricos que actualmente forman parte de esta red son el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano Pérez Grobas, ubicado en el volcán Sierra Negra en el estado de Puebla, Atacama Large Millimeter, ALMA, que está en Chile, South Pole Telescope, SPT, en el Polo Sur, Atacama Pathfinder Experiment, que es APEX, que se encuentra también en Chile, James Clerk Maxwell, que es el telescopio que se ubica en Hawái, el SMA, que se encuentra en Hawái también, y el SMT en Arizona. Además del Instituto Radioastronómico Milimétrico, el IRAM, que se encuentra en España. El 10 de abril de 2019, como lo recordaremos, se publicó la primera imagen del agujero negro dentro de la galaxia M87, captada mediante este proyecto. Le decíamos también que durante la pandemia, 1 de cada 10 jóvenes en edad escolar en el nivel medio superior abandonaron sus estudios, distintas causas. 1 de cada 10 estudiantes que cursaron el nivel medio superior en Puebla abandonó sus estudios en el ciclo escolar de la pandemia, aunque en Puebla se posicionó entre las entidades con menos población desertora de su preparación, según cifras de la Secretaría de Educación Pública Federal. La Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación detalla que en el ciclo escolar 2020-2021 se reportó la existencia de 286.217 menores que cursaron el nivel medio superior. Destaca que en su reporte de principales cifras del ciclo escolar 2021, en Puebla se reportó
que poco más del 10% de los adolescentes que cursaron sus estudios de preparatoria desertaron a seguir con sus clases, aunque las mujeres fueron el grupo de mayor abandono escolar entre los estudiantes de nivel medio superior, con más del 12% de la población, mientras que los hombres reportaron en el ciclo pasado que dejaron de asistir a clases casi el 9%. Le decíamos también en el avance que la pandemia de COVID detonó el consumo de drogas entre jóvenes poblanos. Abuso de sustancias enviaron a rehabilitación a 289 pacientes, tanto de la capital poblana como de Tehuacán, entre enero y julio de 2021, cuyas características principales destacaron que la mayoría eran trabajadores inestables, que fueron varones, así como los consumidores que tenían menos de 30 años. La unidad de transparencia del Centro de Integración Juvenil, especializado en el combate a las adicciones en México, reveló que en una solicitud de acceso a la información pública de enero a julio de 21, se recibieron en la capital a 127 pacientes y en Tehuacán ayudaron a 162 consumidores de sustancias. Entre otros datos que proporciona el CIJ, resaltó que otra de las principales características de los adictos atendidos fue que su ocupación principal se trató de trabajadores, como lo mencionábamos, inestables, desempleados y desocupados. Lo mencionamos en la primera emisión de Trasfondo. La violencia está imparable en Puebla. Tan solo en el mes de marzo, lo que se lleva de este tercer mes del año 2022, han existido 55 homicidios violentos. La violencia en Puebla va en aumento. Todo indica que marzo superará a febrero como el mes más violento, pues en los primeros 15 días del presente mes van 55 ejecuciones, mientras que en el mismo periodo del segundo mes fueron 47 y durante enero 29. La Mesa de Medios del Gobierno Federal detalló que en los primeros 15 días de marzo van 55 asesinatos entre los cuerpos embolsados, cadáveres baleados, acuchillados y hasta homicidios en contra de infantes, como el caso del pequeño José Luis, quien fue privado de la vida por unos sujetos que ingresaron a su casa para robarlo, esto en el municipio de Xochitlán, Todos Santos. Con los datos se pudo constatar que el día más violento del tercer mes del año fue el pasado 9 de marzo, con un total de 12 ejecuciones, de las cuales 10 fueron asesinatos en Atlisco, tratándose de la masacre en contra de la familia Bravo Munato. Todos fueron ejecutados con el tiro de gracia al interior de su vivienda. Le decíamos, la estrategia no ha funcionado. Lo que vemos es en las calles, en las comunidades, ya no privativo de la ciudad, de los municipios grandes, en cualquier comunidad ahora existe este flagelo que es la inseguridad. No han servido la contratación de más policías, no ha servido la compra o renta, en su caso, en el caso del gobierno estatal, de más patrullas. Sigue habiendo este creciente número de violencia en nuestra entidad. Bueno, pues la Feria del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se va a poder realizar luego de 2 años de no conseguirlo debido a la pandemia. La doctora Lilia Cedillo, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dio a conocer que se realizará del 1 al 10 de abril este muy importante acto donde escritores, cineastas, politólogos, comunicadores participan, y lo más importante, el poder tener acceso a los libros, a las editoriales que se presentarán en esta 35ª Feria del Libro de la BOAP. En su edición número 35, la Feria Nacional del Libro de la BOAP vuelve a sus actividades. El vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, José Carlos Bernal, así como el director general de publicaciones, Luis Antonio Lucio Venegas, dieron a conocer el programa de este año, que estará conformado por 290 actividades, además de 187 presentaciones de libros y la participación de más 80 sellos editoriales. Juan Villoro, quien hablará de su última obra, La Tierra de la Gran Promesa. También estarán Ángeles Mastreta, Elena Poniatowska, así como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el cineasta Juan Carlos Rulfo, quien compartirá el 9 de abril la serie 100 años con Rulfo, un compendio sobre la vida de su padre, el gran escritor Juan
Juan Rulfo. Estarán también Pedro Ángel Palou, Anabel Hernández, así como el colorista de Marvel Alex Sinclair. Estarán por parte de este evento. También serán parte de este evento a través de sesiones virtuales. En tanto, en el segundo patio se ofrecerá espacios de lectura y en la Biblioteca José María Lafragua se podrá apreciar una exhibición del libro de Antonio Cabezón que le permitió a la UAP recibir el registro de Memoria del Mundo de la UNESCO. Bien, en los temas nacionales, la propaganda por encima de la efectividad. Verá usted, la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles en la Ciudad de México, en la zona conurbada de la Ciudad de México, pues trajo opiniones diversas. Lo real es que ha dado inicio un proyecto que fue anunciado desde el inicio de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Es uno de sus 3 grandes proyectos. El otro es la refinería en Dos Bocas, en el estado de Tabasco, y también el Tren Maya en el sur del país. En el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, este espacio que es la base militar de Santa Lucía y que ahora lo habilitaron para prestar un servicio privado, particular, de vuelos internacionales y nacionales en nuestro país. Lo que sí es este aeropuerto Felipe Ángeles es una obra de la ingeniería militar mexicana, reconocible. También se convierte en una alternativa para descongestionar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que como todos sabemos estaba rebasado ya en la capacidad para prestar este servicio. Sin embargo, este hecho ha propiciado el que se polaricen, por un lado, quienes se opusieron desde un inicio a la construcción por considerarlo un proyecto caro y que se tuvo que cancelar el proyecto de Texcoco, y también la defensa de los propios asesores, la gente cercana a Andrés Manuel López Obrador. En esta confrontación de opiniones vale hacer esta puntualización. El aeropuerto no resuelve el problema de conectividad. El aeropuerto tampoco resuelve el tema de las vialidades. El presidente de la República hizo 40 minutos desde Palacio Nacional hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, pero hay que recordar que lo hizo a las 5 de la mañana sin tráfico y 2, escoltado por un convoy muy grande, por supuesto de su equipo de ayuda antía y su equipo de seguridad. Personajes afectos al gobierno López Obradorista, como quien se hace nombrar o le llaman Lord Molécula, que asiste a todas las conferencias mañaneras, se tardó 3 horas porque se perdió. Y en ese mismo tenor estarían muchos mexicanos que han visto cuando hacen la cotización en el transporte privado de aplicaciones como Uber o Didi o Cabify, que se superan los 600, los 700, los 800 y hasta los 1,000 pesos. No hay obras viales que sean eficientes para llegar. Así que veremos en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años, porque hay que recordar que por lo menos durante 4 años este aeropuerto deberá tener subsidio público para poder estar a una capacidad considerable. Empezó con 90 vuelos, considerando los 900 vuelos que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues es evidente la distancia. Bueno, ya para finalizar, nosotros le queremos presentar este material acerca de la Hora del Planeta. Esta actividad que se realiza todos los sábados últimos del mes de marzo en el mundo para hacer conciencia de lo que no estamos haciendo bien los humanos cuidando nuestro planeta. La Hora del Planeta, una oportunidad que tenemos para cambiar el destino, también para reflexionar y realizar acciones concretas para mejorar las condiciones de nuestra gran casa, que es el planeta Tierra. La Hora del Planeta. La Hora del Planeta se celebra cada año en el último sábado del mes de marzo. Es considerada la campaña de concientización ambiental más difundida e importante a nivel mundial para reflexionar acerca de la necesidad de actuar de manera decisiva ante el cambio climático y así contrarrestar su impacto sobre la naturaleza y el planeta. Algunos datos curiosos e interesantes acerca del consumo energético son: las lámparas fluorescentes son en promedio 4 veces más eficientes que las incandescentes, usan 1/3 de electricidad y duran 10 veces más
que las incandescentes. Los hornos eléctricos generan 1.2 kilogramos de dióxido de carbono en una hora de consumo. Los hornos tostadores generan medio kilo en un lapso de 50 minutos y los hornos de microondas producen 250 gramos en tan solo 15 minutos de uso. El uso de agua fría en lavadora permitirá ahorrar hasta un 80% de la energía eléctrica y medio kilo de dióxido de carbono anualmente. Todos los dispositivos electrónicos tales como televisores, microondas y equipos de sonido consumen energía incluso cuando están apagados. También son conocidos como vampiros eléctricos. Una lavadora convencional utiliza unos 155 litros de agua por carga. En cambio, los modelos más recientes y de uso inteligente usan 105 litros. Los refrigeradores consumen un sexto del uso de la energía. Solo por abrir la puerta del refrigerador genera un monto estimado anual entre 30 a 60 pesos del recibo de electricidad de una familia promedio. Una lámpara fluorescente compacta genera el ahorro de 150 libras de dióxido de carbono por año. El reciclaje de papel ahorra unos 4.100 kilovatios hora electricidad. El 40% de los metales pesados encontrados en los vertederos de basura provienen de equipos eléctricos y de otros desechos. Muy bien, pues nosotros nos vemos el próximo viernes aquí en Trasfondo Periodismo Sin Fronteras. Recuerde, todos los viernes en este espacio a través de México TV. Que tenga usted un bonito fin de semana.